cordial saludo. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Martínez Méndez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y pertenezco al CEAT Vitalito Well. Mi presentación personal, en ella está mi nombre completo, mi correo, mi Skype y mi número telefónico por si llegamos a tener algún tipo de duda o alguna participación en grupo. Pueden comunicarse conmigo, no hay ningún tipo de problema. Bueno, iniciemos hablando de la historia y evolución de la base de datos. En 1960, en esta misma época se dio inicio de las primeras generaciones de base de datos. Uno de los principales logros de los años 70 fue la alianza entre IBM y American Airlines para desarrollar Sabre. ¿Qué es Sabre? Eso es un sistema operativo que manejaba la reserva de vuelos, transacción e información sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. En 1970, Edgar Frank Cole definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, y así nacieron la base de datos relacionales. A partir de los aportes de Cole, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administradores de base de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de base de datos relacionadas eficientes llamado System R. Posteriormente, en esta misma década, se llevó a cabo el desarrollo de la IDS desarrollado por Charles Bassman. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como modelo en red que permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistema de información. En 1986, SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que la base de datos relacionados con su sistema de tablas pudieron competir con la base de jerárquicas y de red. En la década de 1990, la investigación en base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcaron el inicio de la base de datos orientadas a objetos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expansiones reguladas, consultas recursivas, Tiger y algunas características orientadas a objetos. El boom de la década, aparición de la WWW, World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de base de datos, actualmente tiene una amplia capacidad de almacenamiento de información. También es una de las ventajas, es el servicio de 7 días a la semana, 24 horas del día sin fin. Muy bien, eso fue y actualmente es una de las bases que más se usa. Conceptos seleccionados, entre ellos encontré base de datos, consulta, informes, módulos, tabla de datos, formularios, marcos y aplicaciones. La base de datos es un conjunto de datos que está organizado para un determinado y conjunto de programas. La consulta es un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados en las tablas ya creadas. Los informes son los que utilizamos para imprimir, calcular y tener la información que ya tenemos dentro de la base de datos. Los módulos. El módulo es un objeto de Access 2016 que contiene procedimientos personales que se codifican utilizando Visual Basic. La tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto en particular. Los formularios es el objeto de Access 2016 diseñado para la introducción, visualización y modificación de los datos de las tablas que ya hemos creado. Los marcos. Un marco es el objeto de Access 2016 que define de forma estructurada las acciones que el usuario desea que Access realice en respuesta a un evento determinado. Las aplicaciones. Una aplicación en Access 2016 es un nuevo tipo de base de datos que se crea en Access. Es una aplicación web de Access y que se puede usar, compartir con otras personas como aplicación de SharePoint en un explorador web. Vienen a sustituir las páginas de acceso de datos. Entre las tendencias de base de datos actualmente encontramos la nube, que nos ofrece por primera vez un tipo de almacenamiento ilimitado. Base de datos de data center internos pueden extenderse o operar en centro de datos públicos. Microsoft SQL Azure es el mejor ejemplo. Aplicaciones para la base de datos múltiples terabytes. La escalabilidad de un solo sistema continuará siendo más económica que la nube. Las aplicaciones de misión crítica requieren cada vez más empaquetar hardware, software y una arquitectura
configurada para la carga de especificaciones de trabajo, desde sistemas de 8 procesadores hasta contenedores de miles de servidores configurados a la medida para que puedan guardar y guardar y guardar y guardar bases de datos. Entre uno de los ejemplos de utilización de bases de datos encontramos las guías telefónicas que contienen millones y millones de números telefónicos organizados por nombre, datos y dirección. Otro tipo de ejemplo que podemos encontrar son los registros de transacciones, las operaciones que realizamos en el banco, las veces que pedimos un reporte o un informe de nuestro saldo o cuando retiramos un dinero y nos muestra el ticket de cuánto dinero nos quedó. Otro tipo, como vemos, es el historial médico, que desde que se crea y cada vez que asistimos al hospital o por una emergencia médica, él va actualizando y actualizando y actualizando nuestra información, si hemos tenido algún tipo de enfermedad grave, si somos alérgicos a algún tipo de medicamento. Bueno, las conclusiones a las que como persona y estudiante puede llegar. La base de datos es indispensable para todo tipo de cosas. Se utiliza, creo que casi en todo lo que hacemos, o todo tipo de empresa las utiliza para saber qué personal tiene, en las construcciones, cuánto material les queda, qué tipo de maquinaria tiene. La base de datos fue una evolución a un registro que podemos llevar diariamente. La base de datos se utilizan en hospitales, aeropuertos, el banco se volvió algo muy importante para nuestro diario vivir. Almacena gigas y gigas de información y sé que poco a poco, a medida que pase el tiempo, va a ir evolucionando para una mejor utilización. Esto es todo, muchas gracias, hasta luego.